Alfredo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Marito, qué gusto saludarte, igual a ti, y gracias por la invitación y un gusto estar aquí contigo. Muy bien, pues Alfredo, para los que no lo conocen, fue reportero del diario Esto, estuvo en el periódico Reforma y en Claro Sports, y hoy en día se dedica a es el jefe de reporteros de Claro Sports, y pues además ha hecho un montón de coberturas de torneos internacionales como la Copa Oro, Mundial Juvenil, eventos de lucha libre, UFC, Juegos Olímpicos, Panamericanos y demás, y pues además seguramente lo han visto en Latinoamérica completita, en los 17 países en los que está Claro Sports. Entonces, Alfredo, muchas gracias por estar acá y pues bienvenido. Gracias a ti por la invitación. Por aquí viene don Alejandro Pino, que compartimos apellido, pero no somos primos. Eso es algo raro, ¿no, Alejandro? Sí, el apellido no es precisamente el más conocido, pero casualmente. Muy casualmente. Entonces, Alejandro Pino es periodista y maestro en estudios culturales, fue director de Gol Caracol, comentarista y panelista de Blue Radio, Fox Sports, editor de fútbol en la red. Además ha estado en Malpensante, Semana Razón, escribiste en el The Guardian también en alguna vez, y hoy en día eres el director de Publimetro Colombia. Entonces, Alejandro, pues muchas gracias por estar acá y pues bienvenido. No, muchas gracias por la invitación, Marito. Un placer, Alfredo. Un gusto, Alejandro. Vale. Y por aquí tenemos a don Uriel Ramírez de El Universal Deportes, y pues la verdad es un gran amigo y por ahí siempre estamos con él en el Heraldo, hablando de cositas, y pues tú haces toda la parte de información del Heraldo Deportes. Entonces pues la verdad qué bueno que estén acá. Mi estimado Uriel, ¿cómo estás? Marito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Yo encantado, Alfredo y Alejandro, encantado de estar con ustedes y compartir estos minutos de lo que yo creo que a todos nos encanta, ¿no? O diría de mi forma de ver las cosas, de lo que me apasiona, que son los deportes. Muy bien. Bueno, para comenzar este panel, sabiendo que ustedes son personas que vienen de medios tradicionales, ¿cómo ven este cambio del periodismo deportivo de los medios tradicionales de televisión, radio y demás, a todo esto que está pasando con el Internet, con YouTube, con Twitter, con TikTok, con Instagram, que ahora aparecen cosas y cosas de deportes y de información deportiva? Alfredo, ¿qué está pasando con el periodismo digital deportivo en Latinoamérica? Pues mira, yo creo que en gran medida como en todo lo que ha ocurrido con lo que tiene que ver con información y con periodismo, ¿no? La inmediatez es lo que está marcando la pauta en muchos sentidos respecto a lo que la gente quiere ver. Y la otra parte es en este ciclo de la comunicación que siempre nos enseñan y que había justamente con los medios tradicionales en el que el mensaje era emitido y demás y llegaba, pero faltaba esa retroalimentación, ¿no? Y entonces creo que las redes sociales es parte de lo que han ayudado a complementar, ¿no? A tener uno el pulso de viva voz de la gente, cómo nota las cosas, qué es lo que piensa, con todos sus bemoles, ¿no? El hate que pueden tirar, lo que puedes vivir en cada una de las redes sociales, pero a final de cuentas eso es lo que termina por cerrar el ciclo, porque lo que termina por decir el mensaje que tú estás lanzando, si realmente está teniendo el efecto que buscabas o si está ayudando, ¿no? Entonces yo creo que a eso es a lo que se ha tenido que adecuar todos los medios, ¿no? Evidentemente han tomado una posición preponderante todo lo que tiene que ver con el aspecto digital en todos los sentidos, ¿no? Tanto en redes sociales como en los sitios web, en la manera incluso de transmitir. Por ejemplo, para nosotros fue muy importante el poder lanzar los Juegos Olímpicos a través de YouTube. Es quizás de lo más importante que ha tenido el canal y justamente adaptándonos a lo que es la tecnología en estas nuevas eras. Alejandro, hablando de esto de las tecnologías, de las nuevas eras, de todos estos cambios que estamos teniendo, ¿tú crees que el rigor periodístico, porque tú eres además un periodista de mucho rigor en la parte deportiva, incluso eres una persona que hace denuncias públicas, ¿crees que el Internet y las redes sociales y todas estas nuevas plataformas quitan un poco el rigor periodístico en la parte deportiva o lo están ampliando? Yo creo que lo quitan, pero no solo en la parte deportiva. Estamos en un momento de seria reflexión en esta profesión, porque antes el periodismo era, tienes las fuentes, las llamas, vas, te reúnes, ahora la fuente es alguien tiró un trino, ¿sí? Entonces voy a creerle al trino que esa persona tiró, aunque puede que no sea cierto o sea falso, pero alguien tiró un trino y se genera un montón de contenidos a partir de alguien tiró un trino, alguien subió un video en Instagram, alguien subió una foto en Instagram, entonces la fuente se cambió porque la fuente ya no es una fuente directa, sino es una fuente indirecta, pero horizontal, precisamente por el momento de las redes sociales. Yo creo que para nuestro oficio en particular, es decir, para el periodismo deportivo, la situación es supremamente interesante, porque el reto es enorme. Por un lado, la afición por los deportes cada vez es mayor porque cada vez hay más oferta.
¿sí? Es decir, no solamente hablamos de las ofertas tradicionales con los deportes antes conocidos, fútbol, tenis, Fórmula 1, o sea, automovilismo, etcétera, los productos televisivos, sino que cada vez hay una mayor cantidad de oferta que no es televisiva y que llega vía digital. Alfredo estaba poniendo el ejemplo con lo que hizo Claro con los Juegos Olímpicos, pero pensemos que el gran fuerte, por ejemplo, de la UFC y de los eventos de luchas, de lo que se conocería popularmente como MMA, ha sido su trabajo en digital, su trabajo en streaming, su trabajo en transmisiones, su trabajo de redes. Eso incluso ha llevado que tal vez el más comercial o el más tradicional de los deportes en términos de medios, al menos para Latinoamérica y pues para Europa, no tanto en Estados Unidos, que es el fútbol, ha tenido que empezar a hacer apuestas. Vimos hace poco la apuesta de la Bundesliga de, bueno, y si no hago las transmisiones así, si no hago las transmisiones así, porque la gente consume el celular así. Entonces, si hago la transmisión en vertical, si le pongo cámaras a los jugadores de fútbol, algo que antes era impensable, se han hecho una serie de experimentos para ver cómo puedo acercar la transmisión a estas nuevas generaciones que todo lo consumen a través de esto. Entonces, a mí me parece que es un fenómeno muy interesante porque el deporte, que históricamente fue televisivo y utilizaba a las redes como un second screen, ahora se están convirtiendo las redes en el first screen y la televisión sigue siendo fundamental, por supuesto, pero ha perdido un montón de peso. Es toda esta apuesta por el streaming, lo que está pasando, por ejemplo, con Star Plus, que no sé cómo está en México, pero Star Plus en América Latina, o sea, en Sudamérica al menos, es una cosa absolutamente impresionante su consumo. ¿Sí? Porque pues tienes las ligas, tienes Fórmula 1, tienes boxeo, tienes UFC, tienes las vueltas ciclísticas. Entonces, es el consumo, es el traslado de ese consumo. Ya no estoy viendo allá, sino estoy viendo acá. Y acá es que estoy a través de un computador, por eso lo pongo así. Pero se cambia ese consumo y en ese cambio de consumo, nosotros ¿cómo operamos? ¿Operamos como reproductores simplemente? ¿Operamos como los presentadores, los que están haciendo parte de ese consumo, o cómo vamos a generar eso? Y eso, por ejemplo, me abre la puerta a hablar de los eSports. Los eSports, en términos tradicionales, ningún periodista deportivo te va a decir, ay, no, sí, claro, League of Legends, deporte, pero los eSports son una categoría masiva, una categoría multimillonaria, una categoría que está pidiendo a gritos espacio en medios tradicionales porque su nicho no es de medios tradicionales. Entonces, para mí estamos en un momento de reflexión muy interesante. Súper. Oye, Uriel, tomando esto que dice Alejandro de cómo estamos en estos momentos de transformación, como un medio tradicional como el Heraldo, porque por ejemplo tú estás en el impreso, estás en tele, tienen radio, tienen un montón de cosas, ¿cómo han ido haciendo estos cambios para llegar a estas nuevas audiencias y cómo el periodismo deportivo los está cambiando a ustedes y ustedes cómo están cambiando? Fíjate, lo que es importante de esto es como lo mencionas, estamos en una multiplataforma, ¿no? Pero lo que es importante no es, o lo que se ha hecho en los últimos años es llevar la televisión a los medios digitales, cosa que es totalmente errónea, ¿no? Porque los medios digitales nos están ganando terreno. Lo que se tiene que hacer es ver qué es lo que se está haciendo bien de manera digital, ver qué es lo que se está haciendo bien en TikTok, en YouTube, los programas, y eso llevarlo a la televisión o copiar un poco esos formatos, porque seguimos en el medio tradicional. Si bien es cierto, lo platicaba bien Alejandro, ¿no? Para mí, por los datos que hemos visto, la televisión abierta, que en este caso nosotros estamos en TV abierta, no va a desaparecer, ¿no? Realmente, al menos en México, todavía más de la mitad del porcentaje de los mexicanos no tienen un teléfono donde se puedan meter a YouTube o algún streaming, ¿no? La mayoría, y con todo el respeto, a lo mejor vas a otros lugares que no es la ciudad, que no son capitales, pues su techo es de lámina, pero tienen Sky, o tienen BTV, o tienen alguna antena donde pueden tener televisión. Y lo digo con todo respeto, ¿no? Porque a veces ellos prefieren ver La Rosa de Guadalupe, prefieren ver programas que unen a la familia por más que no nos gusten, aunque no tengan teléfono, aunque no tengan comunicación. Entonces, lo que sí creo es que están ganando bastante terreno los medios digitales, y lo que nosotros tenemos que hacer es adaptarnos si queremos seguir haciendo contenido de buen nivel en televisión abierta. Tenemos que darnos cuenta qué es lo que se está haciendo bien en los medios digitales. Ya lo mencionaba sobre el streaming, pues la MLS, ¿cuánto dinero no va a ganar? Porque ya va a transmitir por Apple TV, ¿no? La Fórmula 1 es por Fox, pero bueno, los grandes premios, los más reconocidos, pues van por premium. Si lo quieres ver, pues paga el otro 100 pesos mexicanos y ahí te lo vamos a presentar. No recuerdo si fue Alfredo o si me ayudas, hace 2 jornadas que solamente hubo un partido de la Liga Mexicana que se transmitió en TV abierta. O sea, ya estamos en el que necesitamos pagar
en el que necesitamos nosotros traer un teléfono en la mano, tener una lab, una computadora, un iPad, para poder disfrutar lo que nos gusta, porque hasta eso ya es más complicado meterte a YouTube y ver los partidos gratis. O sea, antes tal vez te metías, buscabas y ¡pum! Los ves 2 minutos y te cortan la señal, ¿no? Entonces, el hecho de tener ya en la mano la prontitud, la habilidad de tenerlo es lo que nos está abarcando la mayor parte de nuestro tiempo. Hoy, si tenemos un espacio libre, no lo dedicamos tal vez para descansar, pues te agarras y te metes y ves qué está sucediendo. La prontitud del teléfono, del iPad, es creo yo lo que se está llevando ahorita este tema. Y tan es así que lo que está pasando ahorita, yo le comentaba a Marito de lo de la reina Isabel, antes cuando tal vez nos iba a interesar a México. Y ahorita, ¿qué haces? En deportes tratas de todo aterrizar a quién le iba y a qué final, y fue la inauguración de Londres 2000. Entonces, a eso voy. Por ejemplo, no, es un gran punto. Entonces, claro. ¿no? Ahorita nosotros, como nivel a medio nacional, pues te tienes que meter a hacer un programa, ¿no? Un programa especial en vivo, porque ya nos importa que se haya muerto, perdón, pero antes nos iba a valer, ¿no? Hoy ya nos importa y yo como encargado de deportes, como la persona que está ahí, entonces tú buscas todo lo que tenga que ver con ella y en el área deportiva. Es un debate que dices, ¿a quién le iba al Arsenal o al West Ham? ¿No? Que porque el West Ham era de pobres, dice que le iba al Arsenal. Entonces comienzas a ver un poquito de cosas y empiezas a debatir. No, pero yo quiero complementar lo que plantea Uriel porque es muy interesante. Es que precisamente como los deportes son el imperio ahora del derecho privado, es decir, para poder ver algo, ya casi nada está en señal abierta, casi todo está o en señal cerrada o directamente por acá. Nuestro reto es cómo le podemos ofrecer eso a la gente que no tiene acceso a eso. Entonces tenemos que buscar las diferentes formas de contarlo. Y aparte lo que plantea Uriel es un reto terrible que, o sea, yo trabajo en esto, o sea, yo trabajo en digital hace 15 años. Y el punto es supremamente interesante porque dependemos de los algoritmos de las plataformas de distribución. Entonces Facebook es un dictador, Google es el otro dictador. Y en estos momentos el principal dictador, Facebook siempre ha sido un dictador, pero en estos momentos el principal dictador es Google, y Google funciona como dictador con algo que se llama Discover, que es cuando ustedes abren su celular y les empiezan a sugerir noticias, ¿sí? Es decir, como las últimas noticias. Todos los medios tratamos de estar ahí porque eso inevitablemente nos va a generar tráfico, clics, etcétera, etcétera. Y entonces la forma que hemos descubierto en que Google opera es, ya no le interesa el resultado en términos deportivos, es decir, ya no le interesa sí, empataron 4-4 o el partido quedó 2-0 o le ganó por nocaut, sino las historias paralelas, lo que bien está contando Uriel. Todas esas historias paralelas, las historias curiosas, es una extraña farandulización de todos los temas, porque no solamente pasa en el deporte, es una farandulización. Entonces, antes el periodismo deportivo estaba muy cerrado a el resultado, la entrevista o el drama. Ahora es más que el drama, búscale la curiosidad, búscale el lado, búscale la farandulización, lo que venda. Búscale lo que salga en el SEO, ¿no? Porque justamente es eso, lo que está pasando ahorita es, todas las páginas se suben porque el SEO dice que pues, se murió la reina, y entonces todas las páginas van a traer cuándo nació, cuándo murió, quién fue, qué hizo, por su edad vivió todos los mundiales de fútbol, y también lo hubiera vivido si no lo hubieran movido de fecha. Entonces, a eso es a lo que te lleva, ¿no? Ahora la digitalización. Alguien va a poner hoy en un titular, el día que nació la reina Isabel quedó tal equipo 3-2 y esta es la historia, ¿no? Pero hacia allá quiero hablar, y es ¿qué tanto se está perdiendo realmente la información deportiva? Porque crece la cantidad de la fanaticada, o sea, eso es algo que es indudable, y la fanaticada en torno a muchos más deportes. Pero ¿qué tanto el rigor periodístico deportivo se está perdiendo para hablar de farándula? Un dato que encontré es que se hablaba más de Messi en su entorno familiar, de vida y de todo, que él como deportista. Entonces, ¿qué tanto realmente, Alfredo, importa el rigor periodístico del deporte? Yo sin ser periodista deportivo, por eso además me gusta hablar desde esta parte de los datos, porque estamos hablando de SEO, estamos hablando de retención, estamos hablando de nuevos formatos, pero los periodistas deportivos deberían volver un poquito al rigor periodístico, o está muy bien y podemos aceptar esto de los side stories alrededor del deporte siempre. No, yo soy convencido que puedes vivir de la mano los dos. O sea, si tú pierdes el rigor periodístico, justamente pasa que deja de ser periodismo, ¿no? Se convierte en otra cosa. Si no contrastas los datos, si no estás cerca de la información, porque justamente lo que decía Alejandro, o sea, de una nota o de una foto que alguien subió,
pues se pueden generar las notas, pero primero tienes que comprobar la nota, porque si subes la nota, entonces ahí me parece que ya es cuando te empieza a ganar el querer ganar los clics, el querer estar subiéndote al tren de lo que esté ocurriendo en ese momento. Yo creo que cada uno de los medios debe de determinar más o menos qué es lo que quiere realmente, ¿no? Eso creo que sí, ya es como una política de cada uno de los medios, pero sí es importantísimo el rigor, ese no se puede perder, porque en el momento en el que pierdas el rigor, entonces ya deja de ser periodismo y deja de tener credibilidad, y me parece que en estos momentos una de las partes más importantes o que ayuda a muchos medios es qué tanta credibilidad tienes, porque muchos pueden decir, mira, es que yo voy y me voy a meter ahí porque ya sé que lo que pusieron ahí sí sucedió, o ya sé que salió ahí, híjole, quién sabe, porque la vez pasada es como el cuento del mataperros, mataste una vez un perro y ya eres un mataperros. Acá igual, si el dato que diste estuvo mal y te equivocaste, entonces no, es que eso es como que luego no es cierto lo que están diciendo. Entonces creo que el rigor es algo que no puede faltar en ningún momento en pase lo que pase. Mira, yo creo que sí se pierde, digo, nada más rápidamente. Para mí sí se pierde porque hoy, digo, utilizar la palabra cualquiera no sé si sea correcta, pero cualquiera puede lanzar una opinión, ¿no? Cualquiera puede lanzar un dato, no importándole si sea correcto o no, ¿no? Siempre hemos dicho, vas con tus fuentes, checas que sea una vez y lo vuelves a checar para que sea correcto. Hoy, a la mano, tú dices que Chicharito se murió y aunque no sea cierto, se hace viral. Mientras te das cuenta que sí o que no, ya el Alejandro en Colombia lo sabe alguien en Argentina y de repente toda esa cierta de hablar con la falta de responsabilidad de saber lo que puedes tú generar con un comentario y diciendo lo que dice, tomando lo que dice Alfredo, me recuerdo con David Medrano, lo que sucedió con el tema de Querétaro, es un periodista reconocido en México y con mucha credibilidad, pues lanzó en Twitter, ¿no? Que había ¿cuántos muertos? 22 muertos, me parece. Sí, 17 fue el primer tuit, ¿no? Y después dijo, ya hay 22, 23. ¿Y qué se hizo? Y todos empezaron a hablar de esa nota. Se hizo enorme, ¿no? Por el número de muertos que había. Cuando en realidad... y que después generó que cuando no hubo, nadie creía que no hubo. Claro, no, pero además generó una mala reputación de una liga, de un equipo, de jugadores y una cantidad y muchas veces no hay esa responsabilidad, ¿no? Claro. De él mismo, porque es una persona que cada que soltaba un dato, pues era real, ¿no? O sea, confía. Claro, es de él mismo sobre todo. Entonces, cuando él tuvo que salir a pedir disculpas, es a lo que voy. Ya a lo que llegamos que se nos hace muy sencillo a veces hablarlo, ¿no? Y si saber que la gente te sigue, dices, yo sé que esto lo hablo, y mira, se hace viral. Entonces, para mí, el hecho de que todo el mundo pueda opinar o se sienta con el derecho de hablar bien o mal de las personas, sí pierde un poquito de rigor en el sentido periodístico, porque a veces ya no te toman tanto en cuenta, no te hacen caso porque lo vieron en otro lado. Y eso tiene que ver mucho con la persona, ¿no? Con la credibilidad que uno tenga. Pero ¿cómo sales de pronto a desmentir ciertas cosas que todo el mundo ya se hizo viral, ¿no? Mientras te das cuenta, mientras tú puedes hacerlo, ya todo el mundo trae otra información, ¿no? Yo creo que sí va mucho a depender de cómo seas, de la credibilidad que tengas, pero la pregunta expresa sí se pierde un poco el rigor periodístico, al menos en deportes, y te sales un poquito de eso, y tomo de ejemplo el Chicharito, ¿no? De repente a mí, para ciertos programas me vale cómo quedó el Galaxy contra el Kansas City. A mí lo que me importa y lo que me vende es decir, sí, tiró o no la bandera de México cuando se la dieron para firmar. Y eso te genera una plática y un tema en el que es algo totalmente tal vez fuera del deporte, pero los mexicanos se van a ofender porque tiró la bandera cuando él a lo mejor no se dio cuenta, cuando a lo mejor se le cayó, pero a lo que voy, eso es lo que vende, y lo que hablabas de la farándula y lo que hablabas de fuera del deporte, ese tipo de cosas, hoy en la actualidad, te venden mucho, te generan mucha polémica, te dan de qué hablar, ¿no? Entonces creo que eso es lo que yo creo en eso. Alejandro, tomando esto que dice Uriel, un poquito como este sensacionalismo que se a veces hace en torno a los deportes, y es, ¿qué tanto este sensacionalismo es bueno para los deportes y para los deportistas? Porque muchas veces se sataniza a deportistas, directores técnicos más por estas historias que realmente por su rendimiento, o muchas veces también en los periodistas deportivos se genera esta idea de el empatizar o no más de lo que se debe, y se pierde este rigor a través de esto. A ver, lo que pasa es que el periodismo deportivo históricamente siempre ha tenido un bemol o un problema, y es que es más opinión que periodismo. Históricamente siempre ha estado más enfocado en las discusiones y entonces las mesas de debate, y hay mucha más opinión que información. Eso siempre ha generado un problema con el periodismo deportivo desde mi punto de vista.
Y el periodismo es el periodismo, no importa si es deportivo, si es cultural, si es de farándula, si es de entretenimiento, si es político, si es económico. El periodismo, como bien decían Alfredo y Uriel, está obligado a tener un rigor, un contraste de fuentes. Y el problema es que como el periodismo deportivo trata un tema que, entre comillas, es banal, como el deporte, muchas veces no tenemos ese contraste de fuentes, muchas veces caemos en la banalidad. El ejemplo que estaba poniendo Uriel con el colega que salió a hablar de los muertos, etcétera, etcétera, en el estadio de Querétaro. No hay un contraste. Imagínense que un periodista político saliera a decir que hay 4 muertos en estos momentos en el Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México porque hay un tiroteo y no lo ha contrastado y no lo ha confirmado. Este tipo se queda sin trabajo. Sí, este tipo se queda sin trabajo. En el deporte no te quedas sin trabajo porque entonces se toma como, el escándalo, no, es que es polémico, es que da de qué hablar, etcétera. Y eso es un error histórico del periodismo deportivo y creo que también ahí se podría meter al periodismo de entretenimiento. Eso es un error histórico del periodismo que cubren estas fuentes que se consideran no serias. Y yo creo que el deporte es supremamente serio, porque yo creo que el deporte es el pilar fundamental de la identidad de países jóvenes como los nuestros en América Latina. El deporte es fundamental para la identidad nacional, para el orgullo nacional. Los deportistas suelen ser el ejemplo, los deportistas, las selecciones nacionales suelen ser el único pilar que sostiene a naciones que en todo lo demás estamos muy golpeadas por discursos de autoestima, por discursos históricos, naciones pobres, naciones con narcotráfico, naciones con corrupción, naciones, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el periodismo lo tenemos que tratar más seriamente. Cuando no lo tratamos seriamente, porque, y acá está el punto, lo que decía Alfredo es totalmente cierto, puede que el algoritmo y puede que el contenido nos esté pidiendo que hagamos unos contenidos transversales que no tienen que ver con el resultado, pero es que esos contenidos, si están armados con buen contexto y si están armados con rigor y puedes contar la historia A, puedes titular de la historia A, puedes titular de el golpe que sufrió, la caída que sufrió, pero en el interior de la nota, en el contenido mismo, tienes que ser serio, responsable y contar el contexto para que sea una nota bien armada, bien montada y para hacer real periodismo. Entonces, si no haces eso, eres un tuitero más, eres un instagramer más, eres un youtuber más, porque es que precisamente lo que nos tiene que diferenciar a nosotros, los periodistas, de los creadores de contenido de las redes sociales, es el rigor y nuestra responsabilidad social como periodistas. Y por eso me parece que ese es el reto en el que estamos en estos momentos, porque muchos periodistas, sobre todo los más jóvenes, y acá que se me notan las canas en la barba, están cayendo precisamente en esa farandulización, en la farandulización de tiro la bomba, y tiro la bomba en Twitter, y tiro la bomba en mi canal de TikTok, y entonces en mi canal de TikTok digo 40 barrabasadas, pero tengo 70,000 reproducciones, o 1 millón de reproducciones, o 3 millones de reproducciones, pero lo que estás diciendo en últimas no tiene ningún servicio, que es lo que nosotros tenemos que hacer como periodistas, servicio social, informar a la gente, contarle a la gente, aunque sea de una banalidad, aunque sea de otras cosas, pero tenemos que contarla responsablemente y creo que ahí hay un problema terrible en estos momentos. Sí, también me parece, si me permites, Marito, por favor, totalmente de acuerdo con lo que dice Alejandro, porque además creo que llega un momento en el que ahora las nuevas generaciones tienen este sentido de reconocimiento, de querer reconocimiento, y entonces es más importante que ellos sean los primeros en decir algo o que digan algo frutifantástico, estrambótico, sea verdad o no sea verdad, pero que se les reconozca a ellos. Y entonces ahí me parece que también se cae en un problema muy severo, porque a final de cuentas la mayoría termina trabajando en un medio tradicional. Y ellos de repente como que quieren salir, sí, yo soy la estrella, y eso me está pasando mucho con los jóvenes. Hay muchos que prefieren ellos ser los protagonistas de la historia, claro, en lugar de que la historia sea la protagonista, o sea, que el dato, que el tema, que la noticia sea el tema central, lo quieren ser ellos. Entonces creo que ese también es otro de los grandes peligros que se corren actualmente y contra los que hay que luchar todos los días. Yo soy profesor en una universidad en Bogotá, en la Universidad Javeriana, y yo siempre les digo, ¿ustedes quieren ser periodistas o quieren ser famosos? Porque si quieren ser famosos, por aquí no es. Si quieren ser periodistas, háganlo. Totalmente de acuerdo. Por aquí no es. Pero aparte, dale, Uriel, por favor. No, dale, sí, digo que están equivocados, que lo que ellos quieren, como decimos en televisión, quieren cuadro, ¿no? Quieren salir, quieren que se les reconozca, quieren que la familia, la novia, el amigo los vea, cuando en realidad el protagonista es el campeón del mundo. ¿Sí me explicó? Entonces es lo mismo que dice Alejandro. Yo igual le digo lo mismo, ¿quieres famoso o quieres ser periodista? Yo doy clase en Centro de Capacitación de MBC. No, quiero ser bueno. Vale, vamos a darle, ¿no? Porque digo, famoso se hace un baile, ¿no? Un baile y te pega y órale, ya eres famoso, ¿qué haces aquí? ¿Te vas a otro lugar?
Pero sí tiene mucho que ver ahorita, las redes sociales están en un boom, pero si las utilizamos con responsabilidad, me parece que puede irse por buen término. Pero tomando esto que ustedes hablan de las nuevas juventudes, de las nuevas dinámicas sociales, de las nuevas plataformas, algo que está pasando mucho con la parte deportiva es ahora estos canales de YouTube o estas cuentas de TikTok que agarran contenido del que ustedes hacen en sus medios y ellos simplemente comentan lo que ustedes investigaron y lo que ustedes hicieron, ¿no? Ahora hay entonces estos canales en los que agarran todos los medios grandes de deportes, hacen copy-paste y ponen incluso las imágenes y ellos simplemente se dedican a echar el chismecito. ¿Qué tanto realmente le estamos proponiendo a los jóvenes a que sepan investigar, sepan hacer contenido? ¿Y cómo podemos contrarrestar esta parte también de la desinformación que se genera? Porque ustedes investigan, pero la gente ha dejado de investigar un poco incluso sobre el periodismo deportivo que pareciese, como decía Alejandro, simplemente ser a veces algo un poco banal dentro del contexto, pero que tiene un nivel de investigación, de compromiso y de relacionamiento importante. Alfredo, ¿cómo ves esto que hacen estos personajes simplemente de copy-paste y comentar lo que tú investigaste y lo que tú hiciste? Pues es que mira, en ese caso deja de ser periodismo porque, como decía Alejandro, o sea, se vuelve una opinión, ¿no? O sea, ojalá y tomen las cosas buenas que hacen los medios y pues bueno, al menos van a estar hablando de algo que está bien estudiado, bien investigado, bien redactado o bien pensado, pero a final de cuentas termina por convertirse en eso, en una opinión y entonces estos se vuelven opinólogos y en gran medida muchos TikTokers, muchos YouTubers, pues justamente son eso, ¿no? O sea, se hacen famosos de comentar lo que pasó, no que sean ellos los investigadores. Que también es válido, porque a lo mejor eso justamente es lo que te dan las redes sociales, ¿no? Si te va a viralizar eso, si además te va a monetizar y vas a sacar mucho comentando algo, pues al menos que tomen la noticia de un medio serio o de una investigación que se hizo con seriedad o de una nota que a lo mejor te llevó 1 hora nada más hacerla, pero que está bien fundamentada, bien redactada y tiene datos duros, pues bueno, al menos eso, pero termina por ser eso. Todos se vuelven opinólogos de todo y habrá gente que le guste tu opinión y habrá gente a la que no. Muchos se hacen famosos justamente por la manera en la que hablan, de lo que hablan, pero no tanto, otra vez volvemos, no tanto al fondo de qué es la nota que están hablando. Oye, y Alejandro, tomando esto de las opiniones, ¿deberíamos en el periodismo deportivo promover más opinólogos o deberíamos volver a esta base periodística? Porque hemos hablado mucho de la opinión, tú lo has hablado, Alejandro, Alfredo lo habló, Uriel lo habló, y hablamos de que este es un mundo en torno al deporte de opiniones, pero ¿realmente falta periodismo entonces deportivo? Falta periodismo, no deportivo. Sí, falta periodismo, porque es que básicamente aquí el punto es que las redes sociales son el mundo de la opinión. En las redes sociales importa el yo, no importa la historia. Y si importa la historia es porque la conté yo. Es una vaina bastante particular. Entonces, a ver, el periodismo no puede ser opinión. Y de entrada, las opiniones válidas en el periodismo, y mis colegas lo saben, son cuando alguien se ganó el derecho a opinar. Cuando alguien, gracias a su trayectoria, a su experiencia, a su historia, a lo que ha hecho, se ganó el derecho a opinar. Así pasaba históricamente. Ahora en redes sociales la opinión es absolutamente horizontal. Y si la opinión es horizontal y si todos opinan, ¿cuál va a ser el diferenciador? El diferenciador debería ser el periodismo. El diferenciador debería ser la investigación. El diferenciador debería ser la historia. Porque si no, estamos en el universo, que es el universo en el que estamos, además, en el que todos opinan. ¿Sí? Es decir, Twitter, todos opinan, y el partido me pareció un carajo, etcétera, 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 y entonces yo creo que el lateral derecho debería ir por ese lado. No, es que a mí me parece que Canelo es malo, no, es que a mí me parece que Canelo es bueno, no, es que me parece que Canelo subió de peso y ya no es tan rápido, no, es que a mí me parece que Canelo debería bajar otra vez de categoría, no, es que a mí me parece que la selección de voleibol, a mí me parece, esas son las redes sociales. Y pues con las redes sociales, por supuesto, tú puedes generar una opinión, porque de eso se tratan, es horizontalidad absoluta, pero para nosotros el periodismo y el periodismo que vale tiene que sacar la historia adelante. No necesariamente tiene que ser el más consumido, porque en este mundo de egolatrías que son las redes sociales va a pesar mucho más el personaje, pero nuestra función es mantener las historias. ¿Por qué? Porque si no mantenemos las historias, y si no mantenemos la investigación y si no mantenemos el criterio, esto se fue al carajo. Sí, esto se fue al carajo. Entonces, básicamente, yo sé que lo estoy planteando como si fuera una quijotada, como si fuera ir en el caballo lanzándose contra los molinos de viento, pero es que estamos en el imperio
de la opinión, en el imperio de la opinión individual. Y alguien con una opinión que a alguno le puede parecer muy chévere, puede tener 1 millón de seguidores, mientras una noticia supremamente bien estructurada puede tener 4.000 páginas vistas, ¿sí? Pero no se trata solamente de competir con eso, es que la única forma de competir con eso es hacer las cosas bien. Si haces las cosas bien, inevitablemente cambias la dinámica, porque todos ellos, como bien me estabas contando, van a terminar consumiéndonos a los que hacemos las cosas bien. Y eso, como estaba diciendo Alfredo, mal que bien nos va a dar vitrina. Entonces hay que hacer las cosas bien, que nos pegamos al comentario, que nos pegamos a la dictadura de Facebook, a la dictadura del SEO, a la dictadura de Google, sí, pero tenemos que buscar hacer las cosas bien para que aún así, doblegándonos a eso, se haga lo que se tiene que hacer. Entonces, un poquito tomando esto, Uriel, la credibilidad es la mejor moneda de cambio que tiene el periodismo deportivo, hablando de esta horizontalidad de las opiniones. Yo creo que sí, de cierta forma la credibilidad, pero me parece que el hecho de salir de la cómoda, a pesar de que me vea muy joven, ya traigo algunos años, ¿no? Hoy para la gente nueva es bien fácil estar en mi cama, mi sillón y viendo, y desde ahí tuiteando, desde ahí opinando sin saber en realidad lo que está pasando, solamente vas a opinar sobre lo que estás viendo tú en la televisión. Cuando antes, digo, ya no sé si lo utilizan o no, pero yo me salía con la libretita, el papel y escribía, escuchaba las notas y ahí yo iba escribiendo mis reportes. Ahorita te das cuenta que ya vas y grabas, ¿no? Ya nomás pones tu voz, tu grabador de voz. Perdóname, Uriel, los periodistas nuevos no van a entrenamientos. Sí, no, o sea, ya no van. Entonces, me parece que algo importante es salir de la cómoda, dejarnos de ver lo que está opinando Alfredo o Alejandro y yo, ir, investigar y generar mi propia opinión. No basarnos de lo que dicen ellos dos, digo, poniendo el ejemplo nada más, sino ir al lugar, yo le digo, es ir al campo. A mí me encanta ser reportero, me encanta contar las historias, pero porque yo voy, yo las hago, yo conozco a la persona, entonces ahí sí es cuando tú puedes opinar de algo que tú ya conociste, que tú ya investigaste y que traes aquí el documento y traes las bases para poder hablar, ¿no? Hoy me parece que están muy cómodos, desde donde estén pueden generar cualquier opinión, que al fin y al cabo, también lo que he visto mucho es que en el periodismo deportivo al menos generas un personaje. Que te caiga bien o que te caiga mal, tú generas un personaje. Entonces, eso no sé también qué tan bien lo vean ustedes o qué tan mal. Porque de que pero ese personaje hace. Funciona cuando estás hablando de formatos de opinión, los clásicos formatos Claro. que ya se han trasladado a otras plataformas, ahora los vemos un montón en YouTube y demás, pero las clásicas mesas de discusión en las que está el bueno, el dateado, el malo, el antipático, el que denuncia, el que sabe, el que es chistoso, el exjugador o el ex técnico, etcétera, etcétera. Son los personajes, pero insisto, esa es la escala de la opinión. Y la opinión no es periodismo, la opinión es la opinión. ¿Sí? Ya no investigas hoy. Y además hay un asunto importante, que las redes también lo que le han dado a la gente es que la han empoderado, o sea, la gente sabe que tiene poder porque tiene el poder de opinar, entonces volvemos, deja de ser todo periodismo, se convierte en opinión, pero ese poder que da las redes es, no, le voy a tirar y empiezan a tirar, y por alguien que algo no le gustó, le empiezan a tirar hate a alguien y terminan tirando a alguien, justamente por una opinión de alguien, ¿me explico? O sea, sí termina por ser a veces muy peligroso esa parte, pero es parte también de lo que tenemos que acostumbrarnos con las redes, ¿no? El que ahora la gente también tiene ese poder de estar participando dentro de todo este círculo. O sea, hoy vas a un evento y el 70% ya son teléfonos. Dime cuántas cámaras ya ves. Sí, ya pocas. Antes decías, bajen la cámara, ¿no? Foto, bájate. Yo bajen el teléfono. Y porque yo tengo mi Face y estoy transmitiendo en vivo y me vale gorro si el de atrás, sea TV Azteca, sea Marca Claro, sea Televisa, me vale gorro, ¿sabes? Yo traigo mi Face y de ahí transmito en vivo. A eso me voy. Ya ahorita la tecnología las redes sociales, la inmediatez nos está de pronto ganando terreno al tradicional. Claro, ¿no? Y es que aparte el dispositivo ha cambiado totalmente el oficio, porque insisto, es que el oficio antes era un oficio... Lo utilizas todo menos para llamar. Exactamente, había un trabajo de campo, ahora pues básicamente yo hago crónicas desde el celular, estando en el estadio, incluso yo no hago las crónicas, simplemente me grabo, entonces ahí ya está la crónica. Sí, simplemente sabernos subir, sabernos acomodar a esta nueva tecnología, esa es la realidad, porque si nosotros nos seguimos manteniendo lo tradicional, ahí nos vamos a quedar.
No vamos en esa parte creo que se le denominaría el reportero multimedia, ¿no? Porque antes hay muchos que estaban muy acostumbrados, como decía Uriel, como Alejandro, a todos nos tocó, o sea, que llevabas tu libreta o llevabas tu grabador, ahora no. Ahora tienes que llevar el teléfono porque en el mismo teléfono tomas la foto, grabas la declaración o grabas ya el video, porque ahora el video es fundamental, ya a veces hasta la voz pasa a un segundo término, ¿no? Ni siquiera es eso, o sea, a fuerza debes de traer el video con la declaración para que como que sea válido. Cuando antes con una simple audio era más que suficiente, ¿no? Entonces, esta parte de los reporteros multimedia, como también decían al principio, pues tienes que aprender a poner tu aro, a comprar tus cosas, tu micrófono, editar, saber editar, al menos tener un par de programas para poder sacar tus videos y demás, y solamente así es como también uno se tiene que ir adaptando, ¿no? Y tiene que ir evolucionando, porque evidentemente pues los reporteros no se pueden quedar atrás, pero la diferencia está en qué tanto lo que aprendes lo puedes aplicar para hacer periodismo de verdad y qué tanto lo que aprendes lo utilizas para o ser tú la estrella o para dar tu opinión. Yo creo que siempre ahí es donde va a estar la diferencia, si lo que estás haciendo es tu opinión, lo que piensas de las cosas, o si le cuentas a la gente lo que está sucediendo. Tomando ese tema de la opinión o del yo o del ¿qué tan importante ustedes ven el tema de las entrevistas y de las relaciones públicas que debe tener un periodista deportivo para hacer bien su profesión, ¿no? Porque estamos hablando, y ustedes tres plantean esta idea de que el periodismo deportivo se está generando mucho hacia la opinión del yo. Pero los deportistas son las estrellas, los directores técnicos son las estrellas, los dueños de los equipos son los que manejan el mercado. ¿Qué tan importante son esas personas hoy en día o qué tan importantes deberían ser esas personas hoy en día dentro del periodismo deportivo? ¿Y qué está pasando con esa parte de la entrevista, justo de la crónica ya un poquito más relacional? ¿Cómo lo ves tú, Alejandro, que fuiste que tocaste como ese tema? A ver, lo que pasa es que el personaje siempre va a ser central porque es la fuente. Entonces es absolutamente necesaria la relación con los personajes, sean directivos, sean deportistas, sean lo que sea, jueces, etcétera, etcétera, etcétera. El personaje es la fuente. Lo que pasa es que en el caso del periodismo deportivo, como siempre hablamos del evento, el evento siempre prima, pero las fuentes. Ahora, lo que pasa con el periodismo de deportes en particular es que, y vuelvo al tema, como está absolutamente privatizado, entonces el acceso a esos personajes suele ser mucho más complicado. ¿Y no crees que por eso entonces también se está volviendo mucho más importante el yo periodista al no tener ese acceso a la gente? Claro. ¿No crees que es de lado el problema? Eso es terrible, eso es terrible. Es decir, en estos momentos un deportista de élite puede que no hable con la prensa porque no quiere hablar con la prensa, porque no quiere hablar con los periodistas, pero en su canal de Twitch sale todos los días a una determinada hora a dar declaraciones. Entonces pues a ti te toca agarrarte las declaraciones que dio en Twitch o que dio en sus redes sociales porque no va a hablar con los periodistas. Entonces estamos llenos de ruedas de prensa oficiales. Yo detesto las ruedas de prensa porque en las ruedas de prensa básicamente el entrevistado te puede decir no quiero responder eso, siguiente pregunta, o el jefe de prensa dice no, a este no le voy a dar la pregunta porque este va a preguntar algo complicado. Entonces es terrible porque estamos en eso. Entonces se acaba el evento deportivo y hay una rueda de prensa oficial. Hablar con el deportista cada vez es más difícil precisamente porque por el tema de derechos. Entonces, ¿quiénes tienen derechos? Los que tienen derechos, sí, aunque suene redundante. Son los que tienen derechos los que pueden hablar con, los que tienen un acceso más fácil con. Pero la labor del buen periodista es buscar a la fuente, tratar de hablar con ello. A ver, un periodista sin fuentes no es periodista, es alguien que está redactando cosas que hacen otros. Entonces, uno tiene que tener fuentes. Es obligatorio, aunque no quieran hablar oficialmente, aunque no vayan a hablar, uno tiene que estar escribiéndolos por WhatsApp, uno tiene que llamarlos, uno tiene que tener contacto permanente con fuentes, y eso no solamente del periodismo deportivo, es de todos los ejercicios periodísticos. El ejercicio periodístico depende de la relación del periodista con las fuentes para poder contar, para poder contrastar y demás. Lo que pasa es que al hablar de algo totalmente privado como el deporte, porque es que no nos olvidemos, el deporte es privado, si hay derechos exclusivos encima, entonces la cosa se vuelve complicada y encerrada, pero nuestra labor es buscarlos, contrastar, hey, tengo esto, voy a hablar de esto, o quiero unas reacciones. Lo que pasa es que en general las reacciones después del evento deportivo están centradas en una rueda de prensa oficial, que incluso es obligatoria, es decir, el deportista después del evento deportivo, por derechos de contratos y derechos de imagen, tiene que salir a hablar con los medios, que atrás tenga todas las marcas, sí, el banner, etcétera, pero tiene que salir a hablar. Exacto. Pero, por ejemplo,
Eso que dices es bien importante porque regresamos al mismo tema y al central, que es el periodismo. Parte de las relaciones, y yo creo que la mayor parte, tú las vas a hacer yendo a los eventos, haciendo periodismo. Es la única forma que yo he visto o que yo he hecho en el entrenamiento. Es estando presente, ¿no? No hay forma de cómo me lleve bien con Alfredo a lo lejos, ¿no? Es cómo voy a tener la relación con Alfredo, es estando ahí. Y entonces volvemos al tema central, que es, no se está haciendo periodismo. Hoy todas las notas de 8, pero no todas, exagero, algunas, como dices, las sacan de Twitch o sacaron de YouTube en el programa especial de tal jugador, ahí declaró. Entonces, estamos esperanzados a que hablen ellos por medio de a que nosotros busquemos la noticia, busquemos al protagonista. Entonces, es parte de eso. El periodismo, se está dejando de hacer en campo. Todo lo estamos haciendo a través de esta plática como la que estamos teniendo nosotros. Y es terrible. Y además eso agrégale... Tenemos que llegar a esto por cuestiones de salud. Pero ya ahorita se acostumbraron todos, ¿eh? Ya ahorita les quieres invitar y me dices, ¿qué te parece si mejor por Zoom? Dices, no, pues la presencial siempre te va a vender 1000 veces más que un Zoom. Entonces ya también agarramos la cómoda con el Zoom. Yo antes, la verdad, antes de la pandemia, se los prometo, nunca había utilizado Zoom. Sí, justamente la pandemia le abrió la puerta a muchos, sobre todo aquí en México, o sea, es súper común. Cruz Azul no ha hecho una sola rueda de prensa presencial desde hace como 2 años. O sea, con Cruz Azul no te has podido aparecer, y eso te lleva no solamente a que puedas participar en la rueda de prensa, sino, ya sabes, estando ahí, porque estás ahí, tienes chance de platicar, oye, ¿qué pasó? Y cuentas con él. O sea, el realmente hacer el trabajo de un reportero, de un periodista, de ir y preguntar, investigar, cuestionar, o sea, tener esa accesibilidad, eso ya no existe y cada vez se hace mucho más complicado. O sea, los mismos equipos, dígase fútbol, dígase, en el deporte que me digas, todo se ha vuelto mucho más cerrado y mucho más complicado. Obviamente, eso pues te hace que busques y te vuelvas creativo en buscar nuevas maneras de acercarte con las fuentes, ¿no? Porque a final de cuentas, pues ese es tu trabajo y la información es lo que tiene que privar. Sí, cada vez somos menos reporteros y más redactores, y eso es triste para el oficio. Pero el deber ser es hacer lo que bien decía Uriel, reportería. Tienes que estar ahí, tienes que ver, tienes que oler, tienes que saber qué es lo que está pasando, porque eso es ser reportero. Sí, porque incluso una cosa que yo ahorita pensaba con todo esto que decían de los Zooms y de todas estas plataformas que ahora usamos para este tipo de cosas es como que hemos quitado esta facultad de relacionarnos realmente con la información, no solo con las fuentes, sino con la información, ¿no? Porque siempre que consumimos lo que nos quieren mostrar los demás, ¿no? También uno un poco ve lo que los equipos de fútbol, lo que los equipos, los olímpicos también lo veíamos con algunos comités que muestran un lado amable de algo y esa es la fuente de información que hay, ¿no? O sea, las fuentes disfrazadas dentro de la información real que se puede sacar es, ¿qué tan difícil es, ustedes creen que va a ser volver a retomar esta idea de relacionarnos uno a uno? ¿Y qué consejos le darían a los chicos que están comenzando en el periodismo deportivo para que rompan esta barrera de lo digital? Porque es que lo digital también nos está matando como sociedades, ¿no? Y está matando lo que ustedes dicen, las fuentes de información, y no solo la fuente de información, sino la información real a la que podemos acceder. ¿Quién se lanza ahí? No, yo diría básicamente, lo primero es la transversalidad, es decir, para mí hay un problema enorme y es que el periodista deportivo se queda hablando solamente del juego y un periodista tiene que entender la importancia económica, política y social de ese juego, sea el deporte que sea, para la sociedad. Es decir, uno trabaja con un grupo social y hay que explicar, o sea, hay que entender, no necesariamente en todas las notas tengo que explicarlo, pero uno como periodista tiene que explicar esa transversalidad. A mí me parece que es obligatorio. Si solamente conoces las reglas del juego y solamente conoces los nombres de los jugadores y te quedas solamente con lo que pasa en el juego, pues buenísimo, eres un tuitero más, ¿sí? Eres un tuitero más. Yo estoy seguro que hay 8 millones de tuiteros que saben más de fútbol que yo, no lo dudo, ¿sí? Que saben cómo se llama el lateral izquierdo del Zenit de San Petersburgo. Yo no sé, busco en Google cómo se llama, pero yo sí te puedo explicar un montón de relaciones políticas, económicas, de importancia, etcétera, etcétera. Ese es mi trabajo, ese es mi diferencial. Lo otro es el periodismo, por supuesto, que se escribe en una oficina, pero el periodismo se hace en la calle y uno tiene que ir. Es decir, uno tiene que buscar a los personajes, uno tiene que tener las vivencias, uno tiene que hacer reportería.
Si el primer gran paso, obviamente todos comenzamos como redactores, pero es que cada vez nos estamos quedando más redactores. El primer gran paso de verdad es la reportería. Tenemos que hacer reportería. Y tal vez las características actuales con el periodismo digital, que estás generando contenidos todo el tiempo, que es casi 24/7, no lo permiten. Pero hay que buscar los espacios y hay que tratar de luchar contra el sistema un poco para eso, porque hay que salir, ¿sí? Es decir, periodistas que están generando contenidos todo el tiempo sentados, sí están redactando. Y a mí me pasa acá en Publimetro, están redactando, pero yo necesito que salgan, necesito que llamen, necesito que vayan y se tomen un café, necesito que socialicen, porque en últimas, las pantallas nos están haciendo olvidar de la socialización. Y en últimas nosotros somos comunicadores sociales, entonces necesitamos mostrar eso, necesitamos estar ahí presentes. Envidio en esa medida muchísimo a los fotógrafos que siguen teniendo esa maravillosa experiencia de ir y reportar. Los periodistas ya no lo están haciendo. Todos deberíamos pensar como los fotógrafos. Si no estoy viendo la imagen, no la cuento. Sí, yo totalmente coincido con Alejandro. O sea, primero asunto de pensar más en qué puedo hacer yo estando en el campo, qué puedo hacer yo más pensando en buscar a alguien, en hablar con alguien, en hablar con gente, en realmente generar fuentes, porque no es como que la fuente te está esperando ahí para que tú llegues. O sea, tú tienes que ir a buscarlo. Si no lo encuentras, tienes que tocar una puerta, y si no es esa, tiene que ser otra, pero al final de cuentas alguien te va a abrir la puerta, porque eso también es un hecho. O sea, a lo mejor en el lugar menos pensado, con la persona menos indicada, y va a ser tu mejor fuente. Eso puede hasta suceder, pero eso depende de qué tanto tú estés tocando la puerta, buscando, y eso te va a llevar a encontrar, ¿no? Otra cosa que también pienso, además de lo que deberían de tener todos quienes se sientan a redactar, es el manejo del lenguaje. O sea, también al estar sentados, de repente ves cada cosa que dices, híjole, como que también le hizo falta un cursito de ortografía, de redacción, porque esta misma inmediatez te lleva a que, ok, tienes que escribir rápido y en el momento y demás, pero eso a la vez te exige, o al menos tendría que exigirle a quienes están con esta responsabilidad, de tener un manejo mejor del lenguaje, un manejo, no quisiera yo decir exquisito, pero sí cercano a que no en la misma, en el mismo párrafo traiga la misma palabra 3 veces, o que traiga faltas de ortografía y no sepan la diferencia entre vaya con Y y con doble L, o sea, cosas de ese estilo. Ahora es muy común que lo veas en los periódicos electrónicos, en las páginas de internet. Entonces, eso también creo que es algo que quienes se quieren dedicar a esto, pues deben de cuidar con muchísimo más, ¿no? O sea, leer y que de verdad les quede algo de lo que lean. Y la otra, que también yo he encontrado mucho, es que se preparen no solamente para lo que tienen en casa, sino para afuera, que hablen otro idioma, porque hay muchas veces que las redacciones no tienes idea cómo hace falta el que alguien hable inglés o que hable otro idioma. Eso también me parece que en algún momento va a ser fundamental para quienes se quieran dedicar a esto. Fundamental. ¿Cómo lo ves? Yo digo, como creo que ha sido en estos minutos que he tenido el gusto de platicar con ustedes, coincido. Para mí es ser creativos un poco, ser propositivos. Yo traigo mucho ese soltar la cómoda, ¿sabes? Dejar de estar sentados, de que todo lo tengas a la mano y salir a la calle, salir al campo, porque vas a generar mucha relación, vas a aprender más. Siempre el hecho de estar en campo, vas a aprender muchísimo más, que sobre todo que tengamos esa constancia, ¿no? Que estemos ahí dándole. La lectura, como lo dice Alfredo, es primordial, ¿no? Es primordial. Entonces, me parece que el periodismo se hace fuera, como lo dicen, se redacta en la oficina, porque hay muchas notas que les llamamos de oficina, ¿no? Maquinazo. Y ahí te la chutas 10 minutos y ya tengo mi nota para salir, tal vez, del problema o para tenerla, pero lo padre de esto es oler, ¿no? Oler el deporte, vivirlo, conocer a gente nueva, que eso siempre va a ser bien importante. Entonces, para mí es eso, que salgan, que sean muy preguntones, que pregunten todo, que sean muy curiosos, porque simplemente preguntando es como vamos a llegar a esto. Entonces, eso para mí es creatividad, que sean seguros, constantes, y sobre todo que les guste también, que les guste el deporte, porque eso te ayuda mucho. Bueno, y para ir cerrando, tengo una pregunta y quiero que me formulen como una conclusión que ustedes saquen de esto. La pregunta sería, ¿faltan periodistas deportivos en Latinoamérica? ¿Y qué conclusión sacan de esta conversación? O sea, como ¿qué les deja a ustedes esto? Y vamos a comenzar con mi estimado Alfredo.
Híjole, faltan periodistas, pues, pues a lo mejor sí, no sé, es que, mira, de por sí esta profesión, que ahora pues ya se ha profesionalizado más, creo que a los tres que estamos acá nos tocó cuando todavía era como más el oficio, de que llegabas y al menos a mí la mayoría de los que fueron mis maestros, pues obviamente no pasaron por la universidad y se hicieron en la calle, justamente, aprendiendo a ser reporteros en la calle, entonces, pues mira, el lugar siempre va a haber, ¿no? Para el que se quiera dedicar y que sea bueno para esto, siempre va a haber lugares para las personas indicadas. De otra parte, ¿cuál era lo segundo que dijiste? ¿Qué reflexión te queda de esta conversación que hemos tenido ahorita durante estos 50 minutos? Bueno, pues antes que nada, pues agradecerte a ti la invitación y creo que como lo dijo Uriel, ¿no? Compartiendo tanto con él como con Alejandro los conceptos, creo que sí estamos en un momento importantísimo para el periodismo deportivo en lo que puede crecer, hacia qué camino puede tomar y creo que sí depende de quienes están en las cabezas, ¿no? De cada lugar, el que, ok, sí nos tenemos que subir al tren del SEO, pero también tenemos que generar contenido que igual y termina siendo parte del SEO, ¿no? O sea, creo que ahora eso es a lo que hay que apuntarle, que lo que tú generes sea tan importante o lo necesariamente relevante como para que a partir de ahí los demás te volteen a ver, ¿no? Marcar la agenda en los medios sí es quizás lo más complicado, pero a la vez eso tiene que ser fundamental para que el trabajo que realicen quienes están contigo o tú mismo crezca y se vea de mejor manera expresado. Muy bien, mi estimado Alejandro. Bueno, me parece interesante porque en general la reflexión es que estamos en un momento precisamente de qué vamos a hacer con el impacto de las redes sociales. ¿Sí? Es decir, es la confrontación de medios tradicionales y nuevos medios que en últimas es beneficiosa para el público, pero para nosotros en esta profesión es como el gran interrogante. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo no creo que sobren periodistas deportivos. Yo creo que necesitamos siempre más periodistas y necesitamos más medios, sobre todo, digamos, lo digo particularmente en Colombia. En Colombia, a diferencia de México, en México hay una cultura deportiva, en Brasil hay una cultura deportiva, en Argentina hay una cultura deportiva, en Colombia no la hay. En Colombia tenemos una escasez de medios deportivos, muy vergonzosa. Yo creo que lo que nos sobra son opinadores. No necesitamos más opinadores, necesitamos más gente que quiera hacer periodismo, no que quiera opinar. Y el problema es que precisamente por el impacto de las redes y la fama, la proyección y la plata, porque los youtubers ganan un montón de plata, que tenemos cada vez más aspirantes a opinadores que aspirantes a periodistas. Y lo que necesitamos son periodistas. Muy bien, mi estimado Uriel. Pues mira, yo creo que estamos en el momento todavía adecuado, después de 2 años y medio de pandemia, en retomar ese periodismo que tal vez fue lo que nos hizo, ¿no? Que no dependamos mucho de esto, ¿no? Del Zoom. Tal vez sí vamos a depender de las redes sociales y tenemos que adecuarnos y tenemos que subirnos a ese tren porque en algún momento va a ser más que la televisión, ¿no? No va a desaparecer, pero sí van a ser muy importantes. Entonces, yo no sé si falten o no, pero me parece que estamos en un momento en el que podamos retomar lo que se hizo bien, ¿no? Ese periodismo de campo. Entonces, a mí de lo que me deja de reflexión es que siempre la calidad va a imperar, ya sea en tradicional o ya sea en redes sociales. Si haces un trabajo bien, que si lo haces bien, que sea bueno, me parece que estés donde estés, siempre vas a salir adelante y la gente te va a querer, o me refiero a querer en el sentido que te va a querer, vas a generar esa credibilidad. ¿Por qué? Porque van a ver tu trabajo, ¿no? Yo siempre he dicho que nosotros, los que nos dedicamos a los medios de comunicación, tenemos esa suerte, estamos bendecidos porque miles o millones de personas pueden ver nuestro trabajo. A lo mejor a veces nosotros, o la gente de ahora, lo digo, los chavos de ahora no saben lo que representa estar detrás de una pantalla, tener un micro en la mano, ¿no? No saben que si una nota, una información que den puede generar a nivel mundial. No lo saben, entonces a veces se nos hace muy fácil hablar. Entonces creo que nuestro trabajo para mí es el mejor en estos años que llevo. Me he dedicado al 100% a esto, me ha dado para comer, entonces yo no podría hablar de eso. Mi conclusión es que la calidad siempre va a imperar en donde estemos, y pues la verdad es que para el siguiente que nos invites, Marito, invítate a 2 TikTokers o invítate a 2 TikTokers deportivos, o de los que sean 100%, que dependan de eso, que vivan de eso, porque ahorita ya, como lo decían, ya traen hasta mejores cámaras que los propios medios de comunicación masivos. Sí. Pero ¿por qué? Porque es de verdad, porque ellos viven claro. Ya eso. Porque ahorita con Alfredo y Alejandro es un gusto platicar con ellos y conocerlos. Creo que compartimos muchas experiencias y muchas opiniones.
porque al fin y al cabo creo que crecimos dentro de lo mismo, ese periodismo, decíamos, de calle. Entonces, sería muy bueno tal vez conocer esa otra opinión, el que dice, a mí no me importa, yo no necesito salir para generar esto y esto y esto. Significo, pero encantado, la verdad, muy a gusto de haber platicado con ustedes. Le decía a Marito que nosotros tenemos programa ahorita de la Reina Isabel en vivo. Le dije, ¿sabes qué? Voy a entrar 15 minutos porque estamos preparando ahorita la información deportiva. Y mira, esos 15 minutos ya se convirtió en la hora, pero muy a gusto me la pasé, la verdad. Bueno, pues esa es la idea, un poquito la idea de este congreso y agradezco esos comentarios que dicen, porque la idea es empezar a abrir estos espacios de reflexión que a veces creo que los periodistas generan en otros espacios, pero nunca generan para sí mismos, y creo que sí es importante que periodistas empiecen a hablar de periodismo, que gente que está en comunicación empiece a hablar de comunicación, y que empecemos a poner estos temas también incómodos dentro de la mesa, porque yo soy un creyente que el periodismo y la comunicación son parte fundamental de nuestras vidas, de nuestras democracias, del día a día, pero que si no empezamos a generar estos patrones de reflexión, y como lo dice Uriel, ¿no? Ojalá en 6 meses, un año, que hagamos otro de estos, y la idea es hacer uno presencial en Bogotá y uno presencial en México. Podamos invitar también a estos actores que están haciendo cosas diferentes y pongamos en tela de juicio lo que hacemos y aprendamos también de los que lo están haciendo bien, ¿no? Y un poquito lo que hablábamos en el panel anterior de si influencers o medios de comunicaciones, los medios de comunicación y los periodistas, si aprendiéramos de eso, también se podrían llenar de dinero, ¿no? Entonces es dejar estas reflexiones y que hay para todos y que los aprendizajes están para todos. Entonces, la verdad, caballeros, un gusto escucharlos, la verdad es un gusto escuchar a la gente que sabe, y pues por eso los invitamos. Y pues nada, pues agradecerles que se tomaran una hora de su agenda tan ocupada, que dejaran a la Reina Isabel y al West Ham a un lado, y pues nada, la verdad, muy contentos de tenerlos acá, y pues esperemos que nos sigan acompañando en este tipo de espacios. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Un abrazo, gracias, Alejandro. Un gusto, Alfredo. Alejandro. Un gusto igual. Un placer, que estén muy bien. Cuídense mucho, Dios les bendiga, y pues ahí nos vemos.